Bien, sabemos que el problema es que se generan constelaciones de identificación que son muy vaporosas, que son muy inestables. Lo pongo con un ejemplo. Nosotros vivimos un caso que en su momento fue terrorífico en Barcelona, cuando después de ganar en las elecciones municipales, evidentemente con un voto masivo de los barrios populares, en las elecciones catalanas de septiembre, en esos barrios gana mayoritariamente Ciudadanos. Entonces, si en poquitos meses hay una oscilación de la identificación de la representación entre Colau y Rivera, pues ahí estamos teniendo un problema. Yo me acuerdo de una anécdota que después de las elecciones catalanas es verdad que contabais muchos, o sea, que debe ser una cosa que con razón os traumatizó porque lo contabais muchos compañeros de Barcelona en Comú, no, porque es normal, claro, que decían de una vecinos de alguien, una compañera de Barcelona en Comú, que eran vecinos de origen boliviano que habían votado por nosotros en las municipales y por Arrimadas y por Ciudadanos en las autonómicas, ¿no? Creo que este es un dato fundamental, pero no un dato fundamental, digamos, para enfadarnos, para entristecernos ni para regañarles, sino con esa cuestión de quién elige los campos de batalla. Es que según sobre cuál sea la pregunta, las respuestas son muy diferentes. Es decir, que es que cuando la pregunta fundamental de las elecciones municipales era la redistribución de la riqueza, la gestión de la ciudad para los vecinos y no para las multinacionales y la democratización de las instituciones frente a la corrupción, esa familia votó a ADA y a Barcelona en Comú. Y cuando la pregunta fundamental fue la cuestión nacional, no digo que siempre tenga que ser así para los sectores populares, pero en este caso, cuando la pregunta fundamental fue la cuestión nacional, pues sintieron que, qué sé yo, a lo mejor por cuestiones lingüísticas o por cuestiones culturales, sintieron que votaban defendiendo sus intereses votando para Ciudadanos. Yo aquí evitaría cualquier interpretación, digamos, en clave marxista clásica, de que en un caso votaron por sus verdaderos intereses y en el otro engañados por una falsa conciencia de clase, y asumiría las dos cosas como dos verdades políticas. Digamos, los dos votos son de verdad. No hay un voto de verdad y un voto de falsa conciencia. Los dos votos son de verdad. La pelea por la hegemonía empieza previamente. ¿Quién define la pregunta quién define sobre qué estamos votando? ¿Quién define cuál es la frontera que nos divide? Y esa es la diferencia entre los populismos de extrema derecha y los populismos progresistas. ¿Quién define al enemigo? ¿Quién define a ellos? Si el pueblo se construye contra los argelinos o si se construye contra los banqueros y el FMI. Y esa pelea es previa a la pelea de la atribución de posiciones políticas. Es que según cuál sea la frontera y cuál sea la cuestión sobre la que te tienes que pronunciar, la misma población puede tener una posición u otra. ¿O acaso no es cierto que una muy buena parte del voto de los sectores populares o de los barrios más empobrecidos, si la cuestión fundamental fuera, por ejemplo, la cuestión de la seguridad y la inmigración, no se habrían visto tentados en otras ocasiones en el pasado a votar por opciones de extrema derecha? Claro que sí, y muchos de ellos pueden haber sido votos para proyectos transformadores. ¿Eso qué indica? ¿Que la gente es tonta? No, que es que según quien defina cuál es la cuestión sobre la que nos pronunciamos, cuál es la frontera, tenemos unos elementos u otros. Y sobre la cuestión de construir comunidad.